Muy buenos días a todos y todas. En nombre de la Facultad de Humanidades y de la Dirección General de Extensión Universitaria, le damos la más cordial bienvenida a esta nueva sesión del Diplomado en Diseño, Evaluación y Sistematización de Proyectos de Extensión Universitaria 2026. En nuestras sesiones anteriores reflexionamos sobre el sentido de la extensión universitaria, su fundamentación conceptual y su papel transformador en la relación universidad-sociedad. Hoy damos un paso metodológico decisivo. Pasamos de la comprensión del marco teórico al análisis riguroso de la realidad concreta. Porque la extensión no puede sostenerse únicamente en buenas intenciones, necesita diagnóstico, evidencia y lectura crítica del contexto. Nos honra hoy la presencia de la doctora Silvia María Valenzuela Tovar, una académica de amplia trayectoria en el ámbito de la educación superior y la extensión universitaria en América Latina. La doctora Valenzuela es licenciada en educación, especialista en docencia universitaria y diplomada en gestión de la internacionalización universitaria latinoamericana. Cuenta con más de 22 años de experiencia en docencia, investigación y gestión de procesos sociales vinculados a la extensión. Actualmente se desempeña como directora general de la Conexión Iberoamericana de Extensión Universitaria, CIEX. Ha sido invitada especial permanente del Comité Nacional de Extensión Universitaria de ASUN, miembro de la Red de Docentes de América Latina y el Caribe, REDLAC, y parlamentaria mundial de la educación. Ha coordinado proyectos de cooperación internacional auspiciados por la Unión Europea, presidido y ejercido la vicepresidencia de la Unión Latinoamericana de la Extensión Universitaria, ULEU, y participado como evaluadora académica en múltiples universidades y editoriales internacionales. Entre sus reconocimientos destacan el premio como líder académico de la región por su trayectoria consagrada al servicio de la ciencia, la educación y el saber, y la distinción a la excelencia investigativa Guillermo de Ockham. Su experiencia no solo es académica, sino estratégica. Ha trabajado en la articulación entre diagnóstico territorial, cooperación internacional y proyectos sostenibles de impacto social. Doctora Valenzuela, es un verdadero honor contar con su presencia en este diplomado. La conferencia de hoy que nos convoca lleva por título Del diagnóstico a la acción, cómo identificar necesidades reales en la comunidad. Después de haber abordado en sesiones anteriores la naturaleza de la extensión universitaria y su dimensión ética y social, hoy nos preguntamos, ¿cómo se traduce esa vocación en intervenciones pertinentes? ¿Cómo evitar proyectos desarticulados o asistencialistas? ¿Cómo identificar necesidades reales y no supuestas? El diagnóstico es el puente entre la teoría y la acción. Es el momento en que la universidad escucha, interpreta y decide con responsabilidad. Doctora, le cedemos la palabra. Bienvenida. Bueno, muy buenos días para todos. Un agradecimiento muy especial por la invitación. No sin antes presentar mis excusas, tengo realmente que disculparme con ustedes porque la sesión anterior tuvimos un inconveniente de comunicación, de conectividad también. Me encontraba igualmente de viaje y por eso no pude estar presente. Pero bueno, creo que el espacio de todas maneras nos permite compartir, conocernos y avanzar en estos temas del diplomado. Entonces, habiendo pedido las excusas del caso, habiendo dado las gracias a todas las directivas de la universidad por tenerme en cuenta siempre, por invitarme a estos espacios, creo que es momento entonces de que empecemos con los contenidos que aquí nos han reunido. Tratando de ser muy juiciosa con el tiempo, vamos a compartir la pantalla para que podamos avanzar en lo que nos ha reunido esta mañana. Creo que ahí ya pueden ver todos mi pantalla. Doctora, no sé Dime. si puede acercar su micrófono un poquito más. Gracias. Ok, perfecto. Ahí ya me escuchan mucho mejor. Correcto, gracias. Perfecto. Bueno, entonces tenemos hoy un tema interesante.
del diagnóstico a la acción, un poco cómo identificar esas necesidades y cómo comenzar a trabajar en nuestros proyectos de extensión o de vinculación. Pero para poder trabajar ese tema necesitamos ver como cuatro cosas. Primero, como suelo hacerlo, quienes ya me conocen, algunas precisiones en torno a qué es ese ejercicio de la vinculación. Luego poder ver entonces qué necesitamos tener en cuenta en esa transición desde que comienzo a madurar la idea, a construirla, a hacer los diagnósticos y a ponerla en marcha. Como tercer momento, algo importante que es el mapeo de actores y eso nos lleva a los proyectos de extensión o a los proyectos de vinculación. Y cerraría con una invitación que quiero dejarles hoy a todos. Entonces inicio con esas puntualidades, precisiones o generalidades de lo que es la extensión o la vinculación. Y para eso mencionar que esta es una función sustantiva orientadora, vinculante de las instituciones de educación superior, no es algo optativo. Es un proceso que genera conocimiento, es un proceso con un sello humanista supremamente fuerte, es un proceso de doble vía que forma ciudadanos críticos, que forma conciencia, que trabaja por la justicia social, que trabaja por cerrar brechas y que trabaja desde una mirada de interacción e integración. Entonces, la extensión universitaria construye conocimiento en un escenario no convencional, permite ese diálogo de saberes, esa reflexión crítica y, como decía, con esa impronta humanista. Teniendo eso claro, es importante entender entonces que la vinculación no se hace para una comunidad, se hace con las comunidades. Junto a ellas se trabaja, se construye, se crea, se aprende. Por eso la importancia de las acciones que vamos a ver más adelante de trabajar con las comunidades en esos diagnósticos y en esa construcción de las propuestas o de los proyectos. Y sumado a eso, entender también que la extensión no soluciona los problemas de un territorio. Nosotros desde nuestras universidades no somos los entes llamados ni sociales, ni políticos, ni religiosos, ni culturalmente responsables para solucionar problemáticas. Sí somos los responsables o los que estamos en capacidad de aportar alternativas que cierren brechas, pero bajo ningún punto de vista solucionar de raíz tales problemáticas. Entonces, teniendo eso claro, lo siguiente es entender qué cosas no son para nada extensión o vinculación. En muchos casos se cree o está la tendencia errónea todavía a pensar que cuando hablamos de extensión o de extensión universitaria nos estamos refiriendo a una sede física, a un campus de la universidad. Ese es el primer error. Una cosa es que la universidad tenga un punto físico en otra latitud, en otro lugar geográfico al cual denominamos extensión, pero no tiene nada que ver con la función sustantiva de extensión universitaria o de vinculación. El otro error o varios de los siguientes errores es pensar que esto es asistencialista, que esto no es organizado, que esto es una venta de servicios, que lo podemos reducir quizás a un ejercicio de educación continua o a un trabajo social universitario. Error grande pensar que la extensión o la vinculación puede llegar a ser lo mismo, puede solventarse con un ejercicio de responsabilidad. Son dos cosas que se complementan, pero son absolutamente diferentes. Y en esa medida, entonces, la extensión o la vinculación no es algo improvisado, no es una colcha de retazos y no es tampoco la responsable de llevar o equilibrar el presupuesto de una universidad. No significa que no pueda hacer nada de estas cosas, pero por sí sola no es eso un ejercicio de extensión o vinculación. Entonces tendríamos que comenzar a entender también qué es extensión, qué es responsabilidad social, porque como les decía, son ejercicios que se complementan.
que necesitamos tenerlos presentes, tenerlos claros para poder hacer, digamos, un buen trabajo con comunidad. Y desde allí algunas de estas diferencias que arrancan desde el tiempo mismo, desde la fecha, casi que tienen un siglo de diferencia entre una y otra. Su mirada, su concepción, la manera como se refiere a los actores involucrados es distinta. Hablamos de docentes, de graduados, de administrativos, de profesores, de estudiantes en extensión. Mientras que en responsabilidad social tenemos una mirada muy diferente. Hablamos de clientes, hablamos de proveedores, hablamos de esos stakeholders. Tenemos trasfondos distintos. La extensión es totalmente solidaria, no nace buscando una retribución económica. La responsabilidad social sí, tiene un gran trasfondo económico. Eh, Adicionalmente, la extensión universitaria o la vinculación son exclusivas de las instituciones de educación superior. La responsabilidad social no. La responsabilidad social puede hacerla una empresa, una universidad, una corporación financiera, eh, una venta de libros, o sea, no es exclusiva de nuestras instituciones de educación superior. Lo que buscan es distinto. La consigna en sí, el diálogo y el discurso son diferentes. La extensión busca y parte de ese diálogo colectivo, de ese diálogo de saberes, mientras que la responsabilidad social trabaja desde un ejercicio más de comprender y de convencer a los otros para mitigar acciones u omisiones. Adicionalmente, la extensión trabaja a partir de 11 formas, de 11 tipologías y la responsabilidad social desde 7. Se encuentran sí en que son ejercicios complementarios en un proceso de formación de nuestras instituciones, pensando en unos profesionales más críticos, más justos, más solidarios que trabajan por la sostenibilidad o la sustentabilidad, ¿cierto? En eso tenemos, digamos, puntos de encuentro, pero en todo lo demás somos diferentes. Entonces, teniendo un poquito claro esa mirada, ese ejercicio, lo siguiente sería entender qué es lo que debemos tener en cuenta, perdónenme, entre el momento en que comenzamos a pensar el ejercicio y el momento en el que lo construimos y lo ponemos en marcha. Y hay como tres grandes bloques. El primer bloque al cual nosotros llamamos diagnóstico e identificación de necesidades. El segundo que tiene que ver con la construcción participativa y el mapeo de actores. Y el tercero que es la puesta en marcha, obviamente una puesta en marcha colectiva, participativa, que nos lleva finalmente a un ejercicio de retroalimentación, de análisis y de evaluación. Entonces, para un buen ejercicio de extensión, para un buen proyecto de vinculación o de proyección social, debo tener en cuenta estos grandes bloques con un elemento transversal en todos, la participación, lo colectivo y el diálogo. Bajo ningún punto de vista un ejercicio, eh, digamos, absolutamente solitario o autónomo, donde yo lo pienso, yo lo escribo, yo lo gestiono, yo lo trabajo y yo misma lo evalúo. No es esa la mirada desde un ejercicio de vinculación. Entonces, si nos vamos a lo primero, ¿sí? A ese diagnóstico de necesidades, pues hay diferentes estrategias. Este es un punto clave para tener éxito. No significa que si Silvia se sienta en el escritorio a pensar y a plasmar una idea de proyecto no vaya a ser buena, pero quizás no va a tener el impacto ni el alcance que se espera con un ejercicio de vinculación. Por eso hay que construirlo y hacer los diagnósticos con los territorios y las comunidades. Para eso hay diferentes estrategias. Tenemos, por ejemplo, las matrices como esta que ustedes están viendo acá, donde analizamos el territorio, el ambiente, la población, las
actividades o el día a día de esa comunidad, temas políticos, temas históricos, ¿cierto? Y construimos entre todos los actores lo que sabemos, lo que vemos, lo que escuchamos o lo que nos han contado e identificamos. Y extraemos de ahí esos elementos transversales para poder tener el punto de partida. La otra estrategia, dentro de muchísimas otras, es trabajar a partir de un árbol de problemas, encontrando un árbol de problemas o un árbol de necesidades también, como lo denominan en otros casos, identificando las causas de esa situación que queremos atender o mitigar. Entonces tenemos que ir mucho más allá de lo que queremos trabajar. Tenemos que ser conscientes y lograr identificar con todos los actores eso qué consecuencias tiene y por qué se da. Es decir, no es solamente el problema, sino lo que está asociado a ese problema. O tenemos otras herramientas como ese trabajo escalonado de etapas, donde nos sentamos con los territorios, nos sentamos con las comunidades a hacer ejercicios también que nos permitan levantar una línea base, saber dónde estamos parados hoy, qué es lo que tenemos para que después podamos medir un impacto. Y reitero, hay muchísimos otros métodos, simplemente por mencionar algunos. El segundo gran bloque tiene que ver con esa construcción ya de la propuesta. Entonces, si quiero hacer un buen ejercicio, debo partir de sentarme a dialogar, a observar, a escuchar a los actores del territorio. Con esa información me siento nuevamente con ellos o con algunos de ellos a construir la propuesta en sí. Pero para que pueda tener un mayor impacto tengo que mapear los actores, que es algo que vamos a hablar ahorita más adelante. ¿Cómo construyo la propuesta? Hay muchas posibilidades. Depende de qué quiero, depende de dónde estoy, depende de quién financia, depende de qué experiencia tengo. Es decir, hay que conocer un poco los contextos. Una posibilidad muy utilizada, no tan compleja de trabajar, es la construcción de proyectos bajo el modelo Canvas, que básicamente es esta plantilla que ustedes están viendo acá, muy sencilla, que establece en un mismo recuadro quiénes son esos actores claves, cuáles son las actividades más importantes o los hitos de esas actividades, los recursos, la propuesta de valor, cuál es ese valor agregado, la relación de los actores, ese segmento de la población, del territorio, del mercado que también se va a ver asociado o involucrado, cuáles son esos canales de comunicación o esas vías de relacionamiento, los costos y las fuentes de ingreso. Entonces, básicamente en un mismo escenario coloco toda la información. Perfectamente en un papelógrafo puedo trabajarlo con la comunidad y lograr identificar estos elementos que ya me permiten entonces avanzar en el ejercicio de la construcción. Pero si no conozco, no tengo experiencia o no voy en esa línea, puedo construir el proyecto también desde una mirada de matriz de marco lógico. Si quizás el financiador o los recursos vienen de pronto por el lado de la Unión Europea, pues lo más recomendable en este caso será que trabajemos proyectos de vinculación desde un marco lógico, donde también vamos a identificar las metas, los indicadores, pero aquí hay un elemento importante que son esas fuentes de verificación. Eh, ¿Dónde estamos dejando ese reporte? ¿Dónde estamos visibilizando lo que estamos diciendo? ¿Sí? Y cómo nos adelantamos a futuras situaciones con esos supuestos. ¿Qué pasaría en caso de? Hay otras estrategias, hay otros métodos, herramientas participativas, hay muchísimas. Digamos que con estas podemos demorarnos un poco más. Hay otra estrategia participativa que gasta 2 horas. Literalmente ustedes en 2 horas tienen la construcción de la propuesta o del proyecto. Es un ejercicio
en el que se trabaja por grupos, un ejercicio en el que rotamos por las diferentes bases, digámoslo así. En un mismo escenario tenemos 4 o 5 bases y con cronómetro en mano vamos rotando. De manera que vamos dejando la información muy puntual sin extendernos y en un segundo momento ya hacemos unos filtros y depuramos un poco la matriz o lo que hemos encontrado en esos mensajes. Hacemos un registro, una evaluación de puntuación y obtenemos un poco lo que estamos pensando o lo que estamos necesitando trabajar. Pero igual estas son estrategias que habría que verlas con mucho más tiempo para poder entrar al detalle y explicárselas. Pero lo que me interesa un poquito es que nos quede claro que en el primer momento tenemos que construir esa línea base o esas necesidades con la misma comunidad. No lo puedo hacer yo. Y teniendo esa línea base con la misma comunidad, paso a construir la propuesta que quizás yo pensé podíamos hacer. Eso me permite poner en marcha el proyecto, ¿cierto? Ponerlo de una manera diferente, implementar el ejercicio. Y a lo largo de la implementación tengo que hacer seguimientos, tengo que hacer monitoreos, tengo que hacer informes, tengo que tomar decisiones y hacer cambio en el rumbo del proyecto, porque no siempre salen como lo pensé. Es más, en extensión y en vinculación, rara vez un proyecto se desarrolla tal cual estaba planeado. Entonces tenemos que estar dispuestos a afrontar esa situación. Y como les decía, eso implica entonces que yo maneje muy bien el mapeo de actores. Desde la idea del ejercicio a la puesta en marcha hay un camino largo, pero la estrategia o el éxito está en este mapeo de actores. Identifico claramente a estos actores involucrados, a esta comunidad, voy a poder hacer un diagnóstico muy bien hecho, una buena línea de base. Voy a tener una construcción de un proyecto aterrizado, sólido y que la comunidad lo respalde, lo asimile y voy a poder contar con ellos para la implementación y la futura evaluación. Entonces, el mapeo viene siendo una estrategia clave y para eso es importante tener claro qué es un actor social, porque yo no puedo hablar de mapeo de actores si ni siquiera sé qué es un actor social. Entonces, hay diferentes miradas según los autores, pero básicamente los actores sociales son aquellos personajes del territorio, de la comunidad interna o externa que tienen, digamos, cierto nivel decisorio, cierto poder, cierta influencia positiva o negativa dentro del ejercicio que nosotros vamos a desarrollar. Son personas, son colectivos, son instituciones también que tienen algo que perder o algo que ganar, como ustedes ven acá, ¿cierto? Que pueden salir afectados, que pueden salir favorecidos con el ejercicio que estamos desarrollando. En consecuencia, el nivel de influencia es muy grande. Ese es un actor social, ¿cierto? Lo podemos definir desde diferentes puntos de vista. Según cómo intervengan en el ejercicio, nosotros diremos que tenemos actores directos o actores indirectos. ¿M? Directos, aquellos que están metidos de lleno y participan todo el tiempo, y los indirectos, los que le brindan apoyo a esos actores directos. Según el rol que desempeñen en el proyecto, tendremos actores sociales primarios, secundarios o actores claves. Entonces, al identificar cada uno de estos grupos de actores, voy teniendo al menos uno de ellos sentado en la mesa para construir mi proyecto, para no cometer el error de pensarlo Silvia, escribirlo Silvia, llegar al territorio a hacerlo con los demás. Y la tercera forma de clasificar estos actores está dada según la estructura y la organización. Entonces, yo hablo de que los actores sociales pueden ser personas a título personal, individuos, pueden ser grupos, colectivos, ¿cierto? O pueden ser entidades.
pueden ser las organizaciones, las empresas, las instituciones que están presentes en el mismo territorio. Por eso es clave poderlas identificar, porque cualquiera de ellos puede dañarme o ayudarme con mi proyecto. Y una vez los tengo identificados, tengo que identificar varios elementos importantes. ¿Qué relación tienen entre ellos estos actores? ¿Qué pasa entre ellos? ¿Desde dónde están hablando? ¿Desde dónde están posicionados? ¿Desde dónde es un poco su intervención, su liderazgo, su influencia, ¿cierto? ¿Qué tanta influencia manejan en esa comunidad o en ese territorio? Y qué tan cercanos o no pueden estar al proceso que tenemos nosotros propuesto para implementar. En otras palabras, identificamos actores, analizamos sus relaciones, su influencia, su proximidad con la propuesta y su postura frente al ejercicio y al territorio. Para eso también hay diferentes modelos. Entonces tenemos modelos de mapeo de actores con tablas, con listas, con matrices o con gráficas. Tenemos otros que son una representación concéntrica también, donde según el nivel o la influencia van estando más hacia afuera del círculo o más hacia el centro. Tenemos los sociogramas también o las tablas con cuadrantes, donde pasa exactamente lo mismo, dependiendo del nivel de conocimiento, de influencia, de participación o de poder, se acercan o se alejan de ese núcleo. Independientemente del modelo que nosotros utilicemos, sí es importante saber que en ese mapeo de actores necesitamos tener o seguir mejor tres momentos. El primero que es una identificación de quiénes son, ¿cierto? De quiénes son, de dónde están. El segundo es el análisis de la relación entre ellos. Ya sé dónde están y quiénes son. Ahora tengo que ver qué pasa entre ellos, cómo se relacionan o si existe ausencia de relación también. Y lo tercero, tengo que visualizarlo o plasmarlo gráficamente. Entonces me devuelvo. Esto que les decía que son estrategias es el tercer punto. Cuando tengo claro identificado esa comunidad y esos actores, tengo que ponerlo en el papel para verlo gráficamente, trazar las relaciones y saber a quiénes voy a sentar en la mesa a construir conmigo ese proyecto para que cuando lo lleve a la práctica tenga un buen resultado. Y también para saber que algunos se van a sentar a la mesa conmigo a construirlo, pero no todos van a estar allá poniéndolo en práctica, porque el nivel de poder o de relación cambia, es diferente. ¿M? Cuando ya tengo ese mapeo de actores bien hecho, que yo se los estoy contando extremadamente rápido, porque pues la charla no nos da para más, pero cuando yo ya tengo ese mapeo de actores claro, plasmado en un papel, tengo que comenzar entonces a implementar mi proyecto. Pero aquí viene otro elemento importante y es que nosotros solemos hablar de proyectos de extensión o proyectos de vinculación y le damos en la categoría de proyecto a todo. Y no siempre lo que hacemos es un proyecto. Entonces también hay que tener cuidado con eso. De entre lo que yo pienso y ese diagnóstico y lo que hago, hay que tener esa claridad. Hay que saber que tenemos planes, que los planes obedecen a las directivas institucionales, que por lo general están trazados a un largo plazo, nos hablan más o menos unos 5 años, y que quedan en esa instancia directiva, ¿cierto? Luego tenemos los programas, que ya bajando en la escala, los programas dependen de la dirección de la vicerrectoría o de la jefatura de vinculación, donde se trabaja un conjunto de proyectos. Ahí sí. Y los proyectos, que son conjuntos de actividades que ya están propiamente en lo que son las facultades, las escuelas o los programas académicos, donde se hace realidad el ejercicio que permite aportar al gran programa de la vicerrectoría o de la dirección y con eso dar cumplimiento a un plan institucional. A eso le sumamos que para poderlo hacer realidad, pues tenemos actividades
que suman o que reúnen varias tareas en general y las tareas puntualmente que hacen lo operacional, lo puntualito. Eh, un poco aquí lo que les decía, nuestros planes asociados a lo estratégico, a la alta dirección universitaria, los programas asociados ya a áreas mucho más puntuales de desarrollo, desde las cabezas administrativas de vinculación y los proyectos que ya nos quedan en cabeza o bajo el liderazgo de la facultad, la escuela, el programa y eventualmente las asignaturas o las cátedras académicas, ¿cierto? Un poco aquí un ejemplo para que entendamos lo que les vengo comentando, que veamos cómo antes de sentarnos a pensar ese proyecto o de ponerlo en práctica, recordemos nuestro título desde el diagnóstico de esa acción, antes de llegar a implementar, debo tener claridad de si lo que estoy queriendo hacer cumple con esta lógica, tiene relación con este orden, si lo que hago finalmente es solamente una tarea o si es una actividad o si efectivamente es un proyecto, pero si ese proyecto responde o encaja de alguna manera, está articulado con un programa institucional de vinculación que retribuye al gran plan de desarrollo institucional. De lo contrario, tendremos que devolvernos para hacer un ejercicio al derecho como debe ser. Entonces, fíjense ustedes que tenemos tema de mapeo de actores, que es importante, pero tema también asociado a proyecto, a la identificación de esa relación o de esa cadena y entender entonces cómo lo que yo hago o lo que yo estoy haciendo o quiero hacer puede de verdad aportar a esos grandes planes o grandes metas institucionales. Con eso entender también que los proyectos son únicos. ¿No? Los proyectos nos hacen una invitación o nos hacen alusión al presente, al futuro, ¿sí? Los proyectos tienen que ver con territorio, tienen que ver con comunidad, con planificación, con sistematización. No podemos tener un proyecto sin sistematización. Una buena práctica que se desarrolla implica dejar evidencia, dejar trazabilidad, mostrar las dificultades, los aciertos, las oportunidades de mejora. Un buen proyecto tiene equipos que ceden liderazgo y esto es otro elemento importante a tener en cuenta en esa transición desde el diseño hasta la implementación. El equipo no siempre es el mismo y aunque sea el mismo, no siempre tiene el liderazgo en todas las etapas o momentos del proyecto. Habrá actores de ese equipo que tienen liderazgo en el diseño, en el diagnóstico. Otros tendrán su liderazgo en la implementación, quizás otros van a tener el liderazgo en la evaluación. Lo importante es saber que el equipo varía, que el equipo cambia. Eso no es señal de mala planeación ni de deficiencia, todo lo contrario. El saber variar y ceder liderazgos es reconocer la vida que tiene un proyecto y entender que los proyectos son únicos, como les decía. Entonces, así yo repita 20 veces esta charla o este diplomado o el curso, nunca, nunca va a ser igual. Por eso la importancia de sistematizarlo, ¿m? Y de que desde la planeación, desde el diseño, quede establecido el tema de la sistematización, de cómo lo vamos a hacer, de por qué, de para qué y con qué lo vamos a hacer. Y eso me lleva entonces a lo siguiente y es, si yo ya sé definitivamente que lo que quiero hacer es un proyecto, antes de ponerlo en práctica necesito tener claro qué tipo de proyecto es el que yo voy a hacer. Y hay dos formas de clasificar los proyectos. La primera es proyectos polivalentes o monovalentes.
Y la segunda son proyectos de promoción, de desarrollo, de extensión de interés social, de asistencia, de interés institucional al territorio y de extensión de cátedra. Entonces, fíjense todo lo que hay antes de poner en práctica ese ejercicio, esa acción. Yo hablo de proyectos polivalentes cuando tengo un ejercicio donde estamos trabajando articuladamente ingeniería, salud, educación, medicina, eh, leyes económicas, ¿sí? Donde tengo variedad, diferentes disciplinas, diferentes miradas, diferentes facultades, programas o escuelas. Y hablo de proyectos monovalentes cuando solamente los hago aquí con los míos, solamente los de educación, solamente los de veterinaria, solamente los de matemáticas. Esa es la primera forma o el primer paso que tengo que identificar en lo que yo quiero hacer, proyecto poli o proyecto monovalente. Y bajo la segunda es ver si son proyectos de asistencias que todavía existen, son aquellos proyectos mucho más asistencialistas, más donde vamos a llevar y hay alguien muy pasivo esperando a que le llevemos y simplemente recibe y ahí se queda. O si son proyectos de promoción donde la relación es activa, es de doble vía, donde casi siempre hay ejercicios de capacitación y yo como institución llevo, pero también recibo y traigo mucho también para mi institución y el que está recibiendo hace algo con eso que recibe y no se queda quieto. ¿M? Proyectos de desarrollo productivo donde nos articulamos, nos unimos o hacemos alianzas con otras instancias para trabajar por ese desarrollo territorial. Los proyectos de extensión de cátedra donde trabajamos esa transferencia de conocimientos a partir o soportada en el diagnóstico. Con ese diagnóstico y esa construcción de conocimientos que nos quedó y hacia dónde vamos, un poquito. Los proyectos de extensión de interés social, aquellos proyectos un poco más coyunturales por diferentes situaciones que atiende la universidad o que se planean, se proponen según lo que esté sucediendo en el entorno o en el territorio, pero que no son constantes. Proyectos que nacen, por ejemplo, en la pandemia y que una vez termina pandemia, pues no tiene sentido dar continuidad. Y los proyectos de interés institucional son aquellos donde la universidad dice, mire, por X o Y motivo, vamos a trabajar esto. No importa que los demás digan que no les guste o que ya lo hayan hecho. A nosotros, por una situación específica, nos interesa trabajar. Finalmente, los proyectos al territorio, que son, digamos, los que solemos hacer la mayoría, que son proyectos que articulan el ejercicio de las funciones sustantivas, son proyectos que buscan dejar capacidad instalada, ¿cierto? Formar y dejar capacidad instalada. Son proyectos también que trabajan desafíos regionales, trabajo o apuesta por incidencia en política pública, son proyectos de cierre de brechas, ¿cierto? De construcción de puentes. Entonces, otro elemento, como les digo, a tener en cuenta en ese ejercicio que se va desarrollando. Y digamos que podríamos mirar un poco en términos generales algunas recomendaciones para tener en cuenta. Dentro de ese ejercicio o dentro de ese paso, de el pensar mi idea, el comenzar a levantar una línea base, a tener un diagnóstico para poder pasar a construir una propuesta e implementarla. Hay muchos elementos que reitero, de carrera, corriendo bastante, les he mencionado. Cada uno de ellos ameritaría casi una sola clase para poder analizarlo, verlo, los modelos, lo que implica, sus ventajas y sus desventajas. Pero al margen de todo eso, también hay algo importante que ver y es estas recomendaciones, el tema de la participación. Esta es la clave, la participación de todos los actores.
actores, que los podamos tener desde el diagnóstico, desde la planificación, en el diseño, en la ejecución, en la evaluación y en la sistematización. No podemos, reitero, con muy buen corazón y muy buena voluntad, diseñar e implementar un proyecto pensando solamente como Silvia. Tengo que invitar a otros que me ayuden a ver cosas que Silvia no está viendo. Es necesario. Recomendación también, pensar un poquito que en ese ejercicio metodológico que vamos a desarrollar con nuestros proyectos, quizás habrá momentos de retroceso. Esa construcción colectiva me va a llevar a retrocesos, a desaprender, pero que finalmente va a ser ganancia para el mismo ejercicio. Y debemos entender también, y dentro de esas recomendaciones, el tema de lo medible, de lo viable, de lo factible. Entonces necesitamos que la construcción de indicadores con la cual nosotros trabajemos, pues responda tanto a lo cual y como lo cuantitativo, ¿cierto? No nos podemos quedar en ninguna de las dos instancias. Necesitamos tener las dos. La recomendación es busquen dentro de los actores cómo construir indicadores que respondan a cobertura, que respondan a eficacia, que respondan a satisfacción, que respondan a impacto, a transformación, pero que también respondan a productos y a cumplimiento. ¿M? No se queden en uno solo. Piensen, supremamente importante, en una estrategia de comunicación. El proyecto debe ser comunicado. ¿M? Entre lo que estoy pensando, lo que hice y con lo que me encontré, eso hay que mostrarlo, hay que comunicarlo, hay que visibilizarlo. Entonces, por eso nuevamente el traer a la mesa a todos los actores, para que me ayuden a encontrar esos caminos o me faciliten dichos caminos, ¿cierto? Como les decía, sistematizar. De todo se aprende. Y los proyectos no siempre son tan lindos como decimos, los proyectos no siempre salen tan bien como los pensamos, los proyectos no siempre son positivos, con efectos positivos, con impactos positivos o esperados. Pero eso que no pensamos, que no esperamos, que quizás es negativo, también son aprendizajes. Y esos aprendizajes deben quedar registrados en los ejercicios de sistematización. Entre lo que pienso, lo que diseño, lo que implemento y lo que evalúo, hay que hacer esa relación y esa continuidad. No es lo que pienso y lo que hice y se acabó. Necesitamos generar dentro del diseño de los proyectos escenarios de sistematización. Y para sistematizar necesitamos pensar por qué y para qué quiero sistematizar. ¿Qué es lo que quiero visibilizar de la sistematización? La voz textual de los actores, la voz gráfica de los actores, la relación de los actores unos con otros, gestores y proponentes, los aprendizajes derivados de la implementación del proyecto, la retroalimentación que le queda a la universidad. O sea, hay que definir qué quiero en esa sistematización. ¿M? Y hay que hacerla dándole la oportunidad de ser visibles a todos. Escuchar la voz de todos los actores es un elemento fundamental también en la puesta en marcha de este ejercicio, digámoslo de alguna manera. Y cerraría entonces un poco con dos invitaciones antes de que demos el espacio a un par de preguntas y es invitarlos a participar de un evento en Costa Rica y de un evento en Chile. El primero, un evento de carácter híbrido que se va a desarrollar en el mes de septiembre, en el cual no solamente van a poder llevar y visibilizar eso que están haciendo, sino encontrar manos amigas también y una experiencia diferente para trabajar la vinculación o el Congreso de la Patagonia chilena a realizarse en el mes de abril próximo
presencial, con una estructura distinta a la anterior, pero donde también podremos aprender bastante de este ejercicio. Un poquito eso, reitero, bastante de corrido, lo que teníamos preparado para compartir con ustedes hoy, reiterando y manifestando la importancia, la relevancia y la necesidad de que todo lo que hagamos entre ese diseño, ese diagnóstico y la implementación y la evaluación sea participativo. Conozco casos de universidades que dedican casi que un semestre o un año a diseñar el proyecto con la comunidad. Eso hace parte del ejercicio y casi que puede entenderse como un proyecto solo. La construcción o la identificación de las necesidades para poder tener un proyecto que después se ponga en marcha. El error grande, reitero, pensar que yo con la mejor voluntad me las sé todas y el proyecto que diseño es el mejor, es el maravilloso, que va a dar resultados, mejor dicho, fuera de este mundo. Entonces los invito a que trabajen de manera participativa, a que no se les olvide que entre ese diseño y esa puesta en marcha hay muchos pasos, hay diferentes estrategias, pero algo que coinciden todos es el diálogo y la participación de todos los actores. De lo contrario, el esfuerzo, los recursos, el tiempo, quizás podrán perderse o verse diluidos en el escenario amplio, grande, al cual no le di cabida de escuchar a todos. Así que, bueno, un poquito lo que quería compartirles. Espero que eso sea de ayuda. Como siempre, dejamos la presentación para que Rocío nos colabore y puedan ustedes tenerla de primera mano. Y abierta entonces, no sé si hay alguna duda, alguna inquietud, para que podamos, creo que tenemos un par de minuticos. Agradecemos profundamente la exposición de la doctora Valenzuela, que nos recuerda que no hay transformación social sin un diagnóstico serio, participativo y metodológicamente sustentado. Abrimos ahora un espacio para preguntas y comentarios. Les invitamos a intervenir de forma puntual para enriquecer este diálogo académico. Maestra Rocío, si nos ayuda con leyendo las preguntas, los comentarios de nuestro auditorio. Sí, muy buenos días, cuánto gusto. Nos consultan por acá cómo impulsar la participación de la comunidad. Bueno, hay diferentes estrategias para impulsarlo, pero digamos que la clave también está en lograr generar la conciencia de que estamos en igualdad de condiciones, que ellos como actores, como territorio, tienen mucho que aportar, mucho que enseñarnos y mucho que darle a las instituciones, a las universidades, así como nosotros con ellos. No llegar con la idea de que somos el hada madrina que viene a traer el conocimiento, que sabe y que no necesita, sino que también necesitamos aprender de ellos. Creo que eso es lo primero para poder impulsar esa participación. Y lo segundo ya depende del modelo que yo utilice con ese mapeo de actores. Entonces, a través de diferentes dinámicas o de herramientas, pues podré involucrarlos en esa participación. Pero, insisto, la clave está en mostrarnos en igualdad de condiciones, en reconocer que tanto ellos como nosotros hacemos presencia en un mismo territorio, en un mismo entorno, y en consecuencia las dificultades, las necesidades, las posibles soluciones, pues dependen de todos nosotros, no de uno solo. Excelente, muchas gracias, estimada doctora. Reciba muchas felicitaciones, saludos y agradecimientos de las personas que forman parte de este diplomado. Y para no profundizar mucho con el tiempo, una pregunta más. Sofía Galindo nos hace esta consulta. ¿Cómo se hace una sistematización de experiencias o qué material nos recomienda para dar lectura? Esa es la temática de todo el diplomado, ¿verdad? Pero para demostrar que está esa buena ansiedad, ¿verdad? Que tenemos esa disposición de no dejar aislados los proyectos de extensión, sino que tengan un mejor diseño, una mejor calidad y por ende una mejor sistematización. Entonces, quedamos a las órdenes, doctora. Claro que sí, esa es una pregunta interesante y que tiene una respuesta súper amplia.
La sistematización de experiencias en extensión, en vinculación, en proyección social es totalmente diferente de la sistematización en cualquier otra área. La sistematización en lo que nos ha convocado implica que sistematiza el que hizo parte de la experiencia. Un externo no puede sistematizar porque entraría a interpretar lo que le damos, pero no ha vivido la experiencia. Se sistematiza reconstruyendo ordenadamente el proceso, el proyecto, la vivencia, la experiencia. Se sistematiza dándole la voz a todos los actores para poder equilibrar un poquito el tema o la carga subjetiva. Se sistematiza lo que ya se ha hecho, una práctica, la relación de los actores, un proyecto, un plan incluso o una actividad misma también se sistematiza. Hay diferentes modelos, diferentes pasos, materiales, hay muchísimos. Yo con mucho gusto puedo compartirle a Rocío para que les haga llegar a ustedes, pero uno de los mayores referentes latinoamericanos, de hecho de los pioneros y creadores de la sistematización de experiencias en vinculación es el querido amigo Oscar Jara, peruano costarricense, que tiene cualquier cantidad de material, de guías, de videos sencillos, nada complicado, sobre el cual pueden consultar e ir avanzando. Básicamente se habla como de momentos más que de pasos, de momentos de pensar, como les decía, por qué, para qué quiero sistematizar, qué tengo de material para sistematizar, con quiénes lo quiero hacer. Luego comenzar a reconstruir ordenadamente esa experiencia, identificar hitos y etapas, aprendizajes, aprender de esa experiencia, soportarla y contrastarla con la teoría, poder encontrar ese conocimiento que sale del ejercicio y poder proponer recomendaciones, apuestas, ¿sí? Para réplicas en escenarios futuros. Digamos que más o menos eso es lo que nos abarca el ejercicio de la sistematización. Excelente, gracias, doctor. Doctor Blandón. En nombre de la organización del diplomado, queremos expresar nuestro agradecimiento a la doctora Silvia María Valenzuela Tovar por compartir su experiencia, conocimiento y compromiso con la extensión universitaria latinoamericana. Le hacemos entrega de este reconocimiento como testimonio de nuestra gratitud y como símbolo del vínculo académico que hoy fortalecemos. Vamos a leer el reconocimiento. La Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad de Humanidades, Escuela de Estudio de Posgrado, Dirección General de Extensión Universitaria, otorga diploma de reconocimiento a doctora Silvia Valenzuela por su excelente disertación de la conferencia del diagnóstico a la acción, cómo identificar necesidades reales en la comunidad. En el diplomado en diseño, evaluación y sistematización de proyectos de extensión universitaria con duración de 4 horas. Guatemala, 17 de febrero de 2026. Firman el reconocimiento la ingeniera Wendy López Dubón, directora general de Extensión Universitaria de la Universidad de San Carlos, la doctora María Iliana Cardona, directora de Escuela de Estudios de Posgrado, y el maestro Santos de Jesús Dávila, decano de la Facultad de Humanidades. Doctora, muchas gracias por su generosidad intelectual y por acompañarnos en este proceso formativo. A ustedes de nuevo muchísimas gracias. Espero que la información haya sido útil y me comprometo a enviar todo el material para que puedan continuar profundizando en el tema. Muchas gracias, doctora. Gracias. Agradecemos a todos los participantes por su asistencia y compromiso. Con esta conferencia continuamos consolidando un itinerario formativo que avanza desde la comprensión conceptual de la extensión hacia la formulación rigurosa de proyectos con base en diagnósticos reales y que posteriormente nos llevará a la evaluación y sistematización de experiencias. Les recordamos las próximas actividades del diplomado según el calendario establecido. Les invitamos a revisar la plataforma y mantenerse atentos a las indicaciones académicas. Muchas gracias por su presencia. Que tengan un excelente día. Muchas gracias.
Saludos, maestra Rocío Salazar. Muchas gracias por todo. A sus órdenes. Somos Humanidades.